sector agropecuario del Valle de San Juan. Ustedes saben todo el activismo que tuvo con lo relativo y tiene con lo relativo al suroeste unido por el agua y la vida. Así es que, Manuel, bienvenido al programa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un honor compartir contigo. Gracias. El honor es mío, Manuel. Manuel, tú que has acumulado tanta experiencia, diría yo, en el sector agropecuario, que te conoce de la A hasta la Z, la situación de este tan importante sector para la vida como es el sector agropecuario. Yo quisiera saber cuál es la situación que vive ese sector y sobre todo acá en el Valle de San Juan, que es un valle agropecuario. ¿Cómo andan las cosas? Bien, gracias, Peter. Primero hay que destacar, aunque es algo coyuntural, Sí. Los problemas de deuda que tiene el Estado Dominicano a través del Ministerio de Agricultura con el Valle de San Juan. Aproximadamente se deben unos 600 millones de pesos por servicios de restauración de suelo, por venta de semillas de habichuela, por compensación a productores de cebolla, no solamente del Valle, sino también de Vallejuelo y de otras zonas del país. Pero y también hay deudas que, aunque no se da al público, pero, por ejemplo, a través de una compañía, a los dueños de camiones de volteo, tienen una deuda también. Acumulada. Estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos. Y esto gravita de manera muy onerosa en la economía del agricultor. Porque un agricultor, por ejemplo, que haya producido habichuela y le vendiera semilla al gobierno en el 2023, no cobrar esa deuda hoy. Tú sabes lo lesivo que es para la economía de ese agricultor. Entonces, recientemente se hizo una asamblea de todos los sectores y a la intervención de un funcionario se establece que posiblemente la próxima semana el presidente Luis Abinader va a recibir una comisión de esos subsectores para edificarlo en torno a la deuda. La próxima semana. La próxima semana. Hay muchos comentarios al respecto de que no hay cosas claras, pero la cosa clara la tenían las autoridades que dirigían el Ministerio de Agricultura, porque ellos era que tenían que velar para que todo se hiciera procesos que no violentaran las disposiciones administrativas, pero desgraciadamente para ellos todo el mundo tiene su factura de que le vendió al Ministerio de Agricultura. ¿Qué cosas claras, qué cosas no están claras y que argumentan para que Por ejemplo, no se... en el caso de la compra de cebolla, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura se comprometió Sí. de que iban a dar una compensación a los productores de cebolla de la cosecha 2023, porque todo el mundo sabe el negocio que significa las importaciones. Entonces ellos llenan el mercado nacional de productos, no solamente cebolla, arroz, habichuela, maíz, Claro, de todo. Entonces, como había una producción importante en la región, básicamente Azua, Vallejuelo y San Juan, se comprometieron en darle una compensación de 1,000 pesos por quintal de cebolla. 1,000 pesos por quintal. De eso hay una deuda de aproximadamente 200 millones de pesos, porque hubo una producción de 200,000 quintales de cebolla. Hubo algunos manejos no claros, porque hubo funcionarios que hablaban de mucho más cebolla, siendo la realidad otra, pero esa aclaración se le hizo al presidente de la República, particularmente yo la hice. Entonces él dice que el ministro de Agricultura no tiene ningún compromiso, dice que no tiene compromiso. Entonces yo le hice una aclaración al presidente. El presidente, si no hay compromiso, ¿por qué de la capital vinieron técnicos del Ministerio de Agricultura a supervisar la producción? Y le dije, a mi finca, a mi producción, vinieron gente de la capital a supervisar, que nunca en la vida habían venido. ¿Y a qué vinieron? Precisamente porque había un compromiso. Pero tú sabes que los funcionarios, para taparse, tratan de enlodar el nombre de otro. Pero yo creo que el presidente tiene que necesariamente dar respuesta a esto, porque San Juan no va a tolerar más inconvenientes
máxima de esta naturaleza, porque un agricultor que haya cogido un crédito en la banca informal pagando hasta un 5% de intereses, sencillamente ya perdió prácticamente lo que pudo haberse ganado y parte de la inversión que hizo. Eso con la cebolla. ¿Y con las habichuelas hay algún tema? Por supuesto. También. También. Wow. De la cosecha 2023-2024, sabe que se comienza en el 2023 en noviembre, Sí. se recolecta en enero-febrero 2024 y se le vendieron a agricultura semilla de habichuela por 131 millones de pesos. Estamos hablando de 2 años y pico. 2 años y pico. Pero también la semilla de habichuela que adquirió agricultura de la cosecha 2024-2025 deben 85 millones de pesos. Wow. Estamos hablando de 216 millones y algo de pesos que le deben a los productores. Ya van 416. Más todo lo que se debe de preparación de suelo. Con la preparación de suelo también tenemos tema. Alrededor de 200 millones de pesos adicionales que no quieren pagar. Porque ellos aducen... No quieren pagar, Sí, Manuel. porque ellos aducen que no se hizo licitación, pero no son los dueños de los equipos y maquinaria agrícola que hacen la licitación. Si ellos ordenan comiencen, entonces ellos tenían que haber hecho la licitación. Claro, Entonces, además los dueños de las maquinarias no van a ir a ararle la tierra medalaganariamente a nadie. entonces, tú sabes la inversión que hay que hacer en combustible, en el pago de los operadores, Claro. en reparación de los equipos. Entonces, eso también está lesionando de manera considerable a los dueños de equipos, porque hay muchos que han tenido que vender algunos tractores para ir resolviendo problemas. No que han saldado todos los problemas, pero para mediar algo a los compromisos que tienen. Eso es así. Pero bien, con respecto al sector agropecuario de la región, nosotros hace un tiempo, a raíz de llegar el nuevo ministro de Agricultura a la sede, como el señor Oliverio Payá, El actual. el actual, nos prometió que venía a San Juan a hacer con nosotros un taller o seminario para ver en perspectiva los problemas del sector. Yo siempre he sostenido de que la República Dominicana tiene que tener soberanía alimentaria. ¿Qué equivale a esto? Que lo que consume el pueblo dominicano nosotros lo podamos producir y obviar la importación de alimentos. Porque el país que depende de la alimentación de su población, de la importación, sencillamente deja de ser un país libre. Sí. Hay un refrán que el pez se coge por la boca, ¿verdad? Por la boca. Entonces, si nosotros no logramos lograr la soberanía alimentaria, entonces vamos a seguir siendo un país dependiente. Entonces, en ese sentido, el Valle de San Juan tiene un gran potencial. Sí. Y lo hemos venido demostrando en los últimos 50 años. Pero nosotros tenemos limitaciones importantes que hay que resolver, que hemos venido en innumerables ocasiones plantearlo. Por ejemplo, una limitación básica es el agua. Agua. Lo- ¿Cuál es el problema del agua, Manuel? Lo imprescindible Ujú. para la vida de cualquier ser, sea vegetal o animal o Sí. humano, es el agua. Lo En el imprescindible. Valle de San Juan, ¿cuál es el problema con el agua? Porque tenemos una presa Sí. que se llena de agua cada cierto tiempo, Sí. pero en un 2x3 se vacía. Exactamente. La capacidad de embalse, según la batimetría que hace el INDRI, Ujú. oscila aproximadamente 56 millones de metros cúbicos de agua. Es la segunda presa más pequeña del país. Sí. No Rincón o Tavera, ¿verdad? O Sabanayegua. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no usamos, y eso hay que reconocerlo adecuadamente, las aguas. No hay eficiencia. No hay eficiencia. ¿Por qué razón? Por los sistemas de riego que tenemos establecidos. ¿Son obsoletos? Por supuesto, nosotros precisamente porque tenemos una capacidad de embalse pequeña, hemos planteado en innumerables ocasiones que el gobierno debe hacer inversión en la presurización del riego, o sea, riego por aspersión o goteo, Sí. porque eso eficientiza el uso del agua hasta un 100%, pero usarla por canales, por regola, la eficiencia se reduce un 35%, o sea, estamos desperdiciando el 65% de las aguas, pero más aún, 65. si nosotros Eso logramos... es más de la mitad más del de la agua. mitad del agua, se Sí. va a la cañada, a los drenajes, Sí. y además la secuela es los arrastres que hay de los suelos Sí, que fértiles se dañan. Entonces, adicional a crear un sistema de riego presurizado, nosotros confiamos, y ha sido un pedimento de muchos años, de que se creen nuevas presas. El actual gobierno habló de la presa de Río Joca, ¿verdad? Sí. Y nosotros- Joca es de un afluente del Artibonito. del Artibonito. Sí. Eso, por la altura que está... Eso en Elías Piña. Sí, el diseño de la misma podría traer agua
a todas las matas de Farfán, e incluso hasta Yabonico Claro. o sea, y entonces, ¿cuántas áreas se podrían adicionar a la producción agrícola en la región? Decenas de miles de tareas de Las tierra. matas ahí tierra, que eso es increíble. La extensión del Valle de San Juan llega hasta Sabanamurla, casi llegando a Bánica. Claro, claro. Eso en primer lugar, pero también presurizando los riegos, toda la zona sur del canal José Joaquín Puello, que hay miles de tareas de tierra que no tienen sistema de riego, podrían irrigarse. Llámese Chalón, Barranca, Pedro Corto, Corto, Pajonal, son sí. llanuras importantes que no tenemos abastecimiento de agua. Entonces, ¿por qué la ventaja del riego presurizado? Y bueno, tenemos un ratito en eso. La presa de Sabaneta, ¿a qué altura está? ¿Tú lo conoces? A 600, abajo en el fondo a 612 metros, arriba a 644. Sí. Nos lleva prácticamente 200 metros de altura con respecto al Valle de San Juan. O sea que solamente con la presión del agua se puede presurizar el riego sin utilizar otra energía que no sea la que proporciona la misma agua. Claro, porque esa agua viene como una pedrada para abajo. Entonces eso crea las condiciones de poder presurizar el riego sin usar otro tipo de energía. Porque lo que usamos sistemas de riego presurizado tenemos que usar combustible para bombear y darle presión al agua. Energía eléctrica. La energía eléctrica. Entonces, señores, eso es una gran ventaja que tiene San Juan con respecto a otras zonas del país. Pero también está la presa que hemos venido solicitándose mucho del río Mijo. Sí, en la presa de Cativo. Que podría ser un auxiliar importante para la presa de Sabaneta. Sí. Porque es posible, yo no soy técnico al respecto, pero yo creo que hacia el este del municipio de San Juan le quitaríamos la presión a la presa de Sabaneta y podríamos irrigar con el río Mijo, con esa presa de Cativo. Y todo el mundo sabe que donde hay mayor nivel de lluvia todos los años es la cabecera del río Mijo. Sí. Aprovechemos esto, pero realmente no se quiere hacer la inversión necesaria. Pero eso es un elemento de todas las dificultades que tiene la agropecuaria del Valle de San Juan. Hay otras adicionales importantes que quiero establecer. Para eso que tú dices, Manuel, antes de que pasemos a otra parte, hace falta, qué sé yo, una visión o una decisión oficial para que eso se haga, para que haya ese apoyo. Yo te podría confirmar lo siguiente. El asesor hídrico del presidente de la República está consciente exactamente de que hacerlo eso. El ingeniero Gilberto Reynoso, que para mí es uno de los técnicos más acabados en conocimiento del agua. Y él, yo hemos compartido en varias oportunidades, incluso hemos caminado todo el canal José Joaquín Puello hasta la presa, donde él tiene una visión y un diseño de lo que hay que hacer. Pues si él es el asesor del presidente de la República, ¿por qué no se toma en consideración la opinión de este técnico? Entonces yo creo que es fundamental que podamos retomar cada vez con más énfasis la necesidad de un uso racional de las aguas. Manuel, en cuanto a lo que tiene que ver con la deuda que tiene el gobierno con el sector agropecuario completo, ¿qué impacto inmediato tiene esta falta de pago, por ejemplo, en la preparación de terrenos? Y hablo de eso porque ahorita viene que hay que arar las tierras temprano para sembrar habichuela en noviembre. O cualquier otro rubro. O cualquier otro rubro. Este año recién pasado no hubo operativo de preparación de suelo. No hubo, porque no es verdad. Yo me imagino que eso provocó que la cantidad de tierra que se sembraban de habichuela fueran mínimas. Fueron menor, además, el que le debe no tiene crédito abierto. O sea, no tiene forma de hacer inversión. Los dueños de equipos y maquinarias agrícolas no le pueden seguir fiando al gobierno. Un gobierno que se comporta de esa manera, es ilógico que vayan y le den nueva vez servicios sin saber si le van a pagar. Entonces, se estima que las áreas cultivadas de habichuelas están entre 65.000 a 70.000 tareas en la recién pasada cosecha de habichuelas. Eso es como la mitad de lo que se siembra tradicionalmente. Más o menos la mitad, así es. Pero bueno, real y efectivamente es una deuda que hay que resolver. Ya hay pautada una posible reunión con el presidente, donde una delegación de productores iría a hablar con el presidente respecto a la deuda. ¿Cuándo sería esa reunión? Bueno, se tiene estimado que debe ser la próxima semana. De todas maneras, mañana en la noche hay una reunión de coordinación entre todos los sectores para valorar la posición definitiva que se va a llevar
al gobierno central. Manuel, pero yo pienso que de hablar ya estamos cansados, porque si le deben, ¿qué es lo que hay que hacer? Pagar. Es pagar, Pagar, que le puedan pagar a pero, ustedes, y sobre todo Víctor, ahora que San Juan está de moda y que ese dinamismo que se siente, combinado con el sector agropecuario, puede hacer a San Juan más fuerte. por supuesto. Quiero darte una información, Sí. para que tú veas la lógica que estaba dirigiendo el Ministerio de Agricultura. Ujú. El año pasado, por no haber invertido Sí. suficiente, el Ministerio de Agricultura devolvió a las finanzas nacionales 950 millones de pesos. 950 millones O de sea, pesos tuvieron que devolver, ese es el dinero que no utilizaron de su presupuesto. de su presupuesto. Ay, Y santísimo. entonces no pagan la deuda. ¿Eh? Sí. Pero bueno, realmente eso es Ahí, ilógico. ahí se pone de manifiesto cómo uno puede calificar a un funcionario si bueno o malo. O sea, tú tienes dinero y tú no haces nada con el dinero habiendo tantos problemas. Tanto problema que resolver, pero además hay que establecer lo siguiente. El Ministerio de Agricultura históricamente ha sido usado como un mercado de Sí. venta de Sí. permisos de importación. Eso Sí. lo sabe todo el mundo. Sí. En la A mí me parece que a esa gente le conviene, Manuel, que no se produzca. A los que han dirigido Por- el Ministerio de a Agricultura. muchos de ellos, muchos, tal vez no todos, pero muchos sí no le conviene. Sí. Yo siempre he dicho que después del río Yaque del Sur tenemos millones de enemigos de cultivo de habichuela, Sí. porque la importación le deja grandes beneficios. Beneficios. Pero igual la cebolla, el ajo, el arroz. Ujú. Entonces, ¿de qué soberanía nosotros podemos hablar si estamos importando prácticamente una gran parte de los alimentos que consume el pueblo dominicano? ¿Ustedes tienen la fe puesta en que el presidente va a ordenar que le paguen la semana que viene? Debía ser. Es Debía más, ser. yo quisiera que cuando se reúna con la comisión el presidente, como se hizo históricamente, Ujú. el día de la reunión le tenga a cada sector su cheque y se lo entregue. Sí. Yo no sé si tú recuerdas, en una de las últimas reuniones que hizo una comisión con el presidente Balaguer, se debían 74 millones de Sí, pesos. sí, sí, Y claro, cuando yo recuerdo fuimos, eso, sí, él eso tenía- fue histórico. Sí, tenía los cheques encima de su escritorio y Sí, no lo que entregó. incluso decían que no le debían nada igual. Sí, exactamente. Sí, igual lo recuerdo. Así es. Lo recuerdo. Si no se resuelve este problema, ¿cuál es el futuro inmediato del sector agropecuario? No, lo primero es, si no se resuelve, habrá confrontación con las autoridades. Siento eso. Eso está establecido ya. La gente está dispuesto a hacer lo que sea para cobrar su deuda. Y yo creo que el gobierno debe ser inteligente y evitar. Yo vi que en un Santiamén sacaron como 300 tractores en esta Sí. semana. Y por el compromiso de que se van a recibir, se retiraron los tractores. Ujú. Pero hay otros sectores que se van a unir a esta fuerza. Los dueños de la Asociación de Dueños de Camiones de Volteo, que también También. le deben. Sí, los comerciantes Los me dicen comerciantes también. también, los productores de Vallejuelo. Ujú. O sea que yo creo que la inteligencia debe tocarle la puerta a las autoridades y resolver este problema en lo inmediato. Hay muchos, Manuel, que están abogando, tal y como tú planteas, porque no se siembre nada en la República. De hecho, pienso que lo que ocurrió con respecto a la explotación minera es parte de eso. Pero eso es allá en la cordillera, que es donde nacen las aguas, pero tenemos aquí en el valle muchísimas tierras. Si no sembramos, ¿qué vamos a hacer con todas esas tierras? Lo que va a pasar con la suerte de los sanjoneros, Sí. que la vida de nosotros depende de la producción De- agrícola, esa claro. es nuestra economía. Claro. Yo lo que creo sí que hay que exigir al gobierno mayor nivel de empeño y de inversión en el sector agropecuario, porque estamos hablando del agua, Sí. pero hay otros elementos fundamentales que intervienen en la agricultura y en la ganadería que no se está tomando en consideración. Por ejemplo, la investigación para generar nuevas variedades de los rubros que producimos. Así es. Voy a poner un ejemplo, el maíz, El maíz. que en época como esta es lo que el agricultor siembra. Sí. La última variedad de maíz que nosotros los agricultores tenemos, la última variedad que se produjo, tiene en estos momentos
alrededor de 40 años. Que se 40 puede. años. Sí. Ese es el famoso... César 88, que le dicen el dulce. Ujú. Y ese maíz que se llama francés grano largo, ¿de dónde viene? El francés largo también es otra variedad. Sí, que tenemos. El primero que el César 88. Ese tiene más de 40 años. Más de 40 años. Entonces, así no se puede desarrollar el sector agropecuario si no hay investigación. Tú sabes, tú eres hijo de familia de agricultores. Claro, Cada claro. vez que sale una variedad nueva de habichuela, Sí. la productividad por área se dispara, Claro. porque genéticamente tiene capacidad de producir más que la anterior. Así es. Ahí tuvo, por ejemplo, la habichuela PC50, la Pompadour Checa 50, Sí. tuvo la Buena Vista, que es la grano largo, Claro. está la Maravilla, la Primavera, son Sí. habichuelas que desde que nacen, pero que con el tiempo van Va perdiendo su la capa- José Beta. Exactamente, van perdiendo su capacidad de productividad. Entonces, porque no se invierte en la investigación. Y se da lo mismo con las variedades de arroz. De arroz, Sí. por supuesto. En el arroz hay más inversión en investigación porque el sector arrocero en el Cibao Es fuerte. es fuerte Ujú. y en ese sentido el Centro de Investigación de Juma hace inversión en la investigación. Pero Eso se da con todos los otros cultivos. por supuesto. Mi papá quería sembrar guandul y quiero decirlo públicamente. Eulalio Ramírez me consiguió como 50 libras de un guandul y mi papá no lo quiso sembrar porque él no confía. en esa variedad. Él no confía y lo tiene ahí. Sí. Pero bien, yo estoy hablando de la investigación, pero hay otros elementos que son clave también para desarrollar la agricultura y la ganadería. Sí. Por ejemplo, nosotros los agricultores no tenemos los conocimientos científicos para decidir la calidad de nuestro suelo. Los suelos son un componente vivo, Claro. que están llenos de nutrientes, Sí. que si el agricultor no lo conoce, ¿verdad? Va a sembrar la cosa que no se produce en ese suelo. En ese suelo, Sí. o no le aplica los Sí. requerimientos nutricionales que el Exactamente. cultivo demanda en esos momentos, porque Sí. hay suelos que a lo mejor son muy ricos en potasio, Claro. pero son pobres en fósforo. Claro. Por ejemplo, o un cultivo que requiere zinc, si tú no tienes un estudio acabado de los suelos, Para saber qué nutrientes demanda ese cultivo y saber la proporción que el suelo puede proporcionar. Entonces, yo creo que esa es otra demanda básica para el Valle de San Juan. Aquí tenemos que tener laboratorio de suelo, porque hacer un análisis de suelo en la capital sale costoso. no hay laboratorio de suelo en San Juan. No hay laboratorio de suelo. O sea, eso es a la cieguita. A lo que coja mi banco, como decíamos cuando Sí. éramos muchachos. Entonces, ese es otro elemento, los suelos hay que conocerlo. Y solamente con el apoyo del Estado nosotros podemos lograr eso. Pero realmente a uno se le crea la incógnita de cómo es posible Ujú. que se esté hablando de que nosotros somos autosuficientes en la producción de alimentos cuando hay requerimientos de esa naturaleza Sí. que son elementales, que en otras naciones la apoyan y aquí no se apoya. Y te voy a poner un ejemplo vivido por mí. Ujú. Hace unos años, por requerimiento de una asociación de agricultores de Puerto Rico, Sí. fuimos allá porque ellos querían yuca dominicana. Ok. Entonces, en conversaciones, yo incluso tuvimos la finca del dirigente de la institución, nos dimos cuenta de lo siguiente. Ujú. Y tenemos, entonces, el gobierno de Hipólito firmó un acuerdo llamado el DRCAFTA, libre comercio. Sí. Nosotros, es posible que seamos el país que paguemos los intereses más altos del mundo para la producción agropecuaria. En Puerto Rico, por poner un ejemplo, pero en Estados Unidos también, es un 2% al año de Un interés. 2%. 2% al Al año. año, anual. No es de que mensual. No, al año. Anual. Sí. Entonces, el agricultor, si lleva su contabilidad Sí. organizada, todo lo que paga de jornal, o sea, de labores de obrero, Ujú. cada 3 meses, eso mismo que ha gastado, el gobierno se lo devuelve. Te lo devuelve. Y calcula los niveles de interés que ha ganado esos 2% en eso que se ha gastado. Ay, ay. Pero, peor aún, en esa finca que visitamos, Sí. yo veo un tractor estacionado y le digo al presidente de la ¿Que asociación, ¿De quién es el tractor? él dijo, es mío. Y le digo, yo tengo uno idéntico a ese, de la misma marca, la misma capacidad. Sí.
Y yo le digo, ¿cuánto te costó ese tractor? Dice, aquí cuesta $22,000. Ay, Pero espérate, Peter. sí, Me dice, pues yo puse 9,000, lo otro lo puso el Estado. sí. Y yo le dije, pero el mío costó 45,000, más del doble de lo que vale en el mercado. Y lo tuviste que pagar tú. Oh, por supuesto. O sea, más del doble de lo que cuesta en Puerto Rico, pero allá nada más pagó 9,000 de los 22,000. Sí. Pero adicionalmente los subsidios son extraordinarios. Ellos tenían una planta procesadora de yuca. Atención, ¿tú sabes cuánto le invirtió el gobierno a eso? $90 millones, multiplícalo por 60. ¿Cuánto te da? $90 millones. Te da más de 5,000 millones de pesos. ¿Sabes lo que sé? Una industria que le pone el gobierno a disposición de los productores. Sí. Esos son ejemplos Para garantizar la alimentación de su población. Claro. Entonces, esas son cosas que uno le dice que eso es inverosímil, que eso es soñando que estamos, pero lo están haciendo otros. ¿Por qué no lo podemos hacer Porque nosotros? nosotros lo podemos hacer. Pero aquí necesariamente es fundamental, y eso yo tengo que reconocerlo, que los productores tenemos que sentarnos a discutir Claro. lo que debe ser el futuro de la agricultura del Valle de San Juan. Claro. Porque Y tenemos que modernizar aún más la actividad, comenzando, como Sí. decíamos al inicio, con el uso de las aguas a nivel eficiente. Eso es un elemento importante. Pero la producción bajo techo, lo que se llama invernadero. Claro, invernaderos. Nosotros en San Juan, ahora mismo tenemos un parque de invernadero, ¿verdad?, que está exportando alrededor de $1,000 millones de pesos al año. De aquí de San Juan. De San Juan. Eso que hablan de la pobreza de San Juan. Sí. Hablan de la capital, no conocen la realidad nuestra. Claro, no la conocen. Alrededor de $1,000 millones de pesos al año se está exportando. Que sale de aquí de San Juan. Hacia los Estados Unidos. Pero de San Juan también, con las aguas del río Yaqui, el río San Juan, Sí. se están produciendo más de 115 megavatios de energía eléctrica. Claro. Que debe revertirse una parte de eso en el desarrollo de la provincia, Claro. básicamente para incrementar la producción de agua. Así Y la producción de agua lo vamos a lograr siempre y cuando hagamos planes de reforestación en la cuenca alta de los ríos, que es nuestra preocupación, que hemos hecho propuesta incluso por escrito de un plan de reforestación al gobierno central, porque entendemos que cada vez más hay que producir más agua, porque la demanda cada vez va a ser mayor. Y en esa materia estamos fritos, porque por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, yo no sé. El Ministerio de Ambiente hay que... No, yo no sé, Yo porque te voy a poner un solo ejemplo, algo que tú y yo compartimos. Claro, sí, Algo que sacando yo arena de los ríos, cortando palos. Pero básicamente es el deterioro que tienen las afluentes acuíferas, en el caso del río San Juan. Sí. Señores, desde la Mesopotamia al llegar a Guanito hay 5 o 6 Sí. centros de extracción de Claro que de están material sacando orilla arena del de río. día y de noche a la luz pública Con la y los camiones salen. con la complicidad de autoridades. Claro, no se ve a nadie poniéndole un parate ahí, a eso. Bien, pero realmente yo creo que hay que producir cambio y, Claro. y nosotros tenemos que ser los motores de producir ese cambio. Así es. No le dejemos nuestra responsabilidad en manos de otros. Hagamos nosotros y tomamos las iniciativas para que San Juan pueda realmente desarrollar aún más la riqueza que tenemos. Manuel, gracias por estas declaraciones que nos ha ofrecido. Yo pienso que todos, absolutamente todos, debemos sumarnos a la causa de los agricultores. Siempre lo digo porque todos los días tenemos que comer. A veces cuando tú vas al mercado y tú no encuentras yuca, tú dices, pero no hay yuca. ¿Quién produce la yuca? Son los agricultores. No hay plátano. Cuando tú vas al supermercado que tú vas a comprar algo y tú no lo encuentras, eso está complicado, ¿eh? Entonces, si vamos a depender de lo que traigan de otros países, así es que vamos a andar. Así es. No es lo mismo que con esta oportunidad que tenemos de buenas tierras, de un valle extenso como lo es San Juan, con agua que lo que hay que hacer es eficientizarla. Y clima. Y clima. No es lo mismo que estar esperando que lo traigan del otro lado del mar. Así es. Así es. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Señores, vamos a una pausa y continuamos en breve. Para la gente que está en las redes sociales, vean estas declaraciones de Manuel Matos, compartan, dejen su opinión al respecto y vamos a esperar que la próxima semana le puedan pagar esos casi 600 millones que les deben. Gracias por tus buenos deseos. Así es. Regresamos enseguida, señores.